Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Muy buenos días, bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine de Radio Intereconomía Valencia con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. El menú de hoy, bueno, pues vamos a hablar de Roma, porque nos visita Alejandro Noguera, director del Museo Liber, sí, el del soldadito de plomo, porque además va a tener presentación del nuevo libro con el que ya hablamos de Santiago Posteguillo, así que no os lo perdáis. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de tecnología con el profesor Salvador Gil Gironés y alguna sorpresita más que os traeremos durante el programa de hoy. Como siempre ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, del YouTube oficial de nuestra emisora Radio Intereconomía Valencia Pestañita en directo y el canal 23 de la TDT. Además, no solo tenemos televisión en la TDT, también tenemos un canal de audio, como si fuese la radio, pero en la tele. Y así no tenéis disculpa alguna para no vernos y no escucharnos. También vínculo directo con todos vosotros a través del WhatsApp oficial de la emisora, el 690 19 95 65, 690 19 95 65. Así que con todo esto, que no es poco, le doy los buenos días a nuestra querida realizadora técnica, nuestra jefa Atenea Sastre, a la que le damos ya los buenos días. Hola Atenea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien por ahí? Bueno, con algunos problemillas, pero... Bueno, pero es que problemas... La técnica es lo que tiene. A mí me da mucha rabia decir problemas técnicos. No, problemas técnicos son problemas... que es que la tecnología hoy en día nos lleva locos. Los enanitos de los ordenadores, tela marinera, ¿eh? No hay manera. Pero bueno, el caso es que quiero vuestros mensajes a 690 19 95 65. Ya sabéis que está Mazón compareciendo en el Congreso. Bueno, pues está ahora asistiendo al interrogatorio de Gabriel Rufián. Y bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cómo es posible que el señor de Bildu o el señor de Esquerra Republicana sabe más que nosotros de todo lo que pasó durante esos días en la Comunidad Valenciana antes que nosotros. Pero bueno, esto es política y esto es lo que hay. Tenemos mensajes, Atenea. Pedro nos da los buenos días. Hello, Peter. How are you? ¿Cómo estás, Pedro? Espero que bien, empezando la semana. Y bueno, os tengo que decir también que el viernes fui a ver a Xavi Franquesa, acordaros que lo tuvimos aquí, presentando su espectáculo Escocia. Y nada, solamente deciros que es una auténtica barbaridad de monólogo, 2 horas que se tira al bueno de Xavi Franquesa, haciendo reír y haciéndonos partícipes de una realidad que es la gente de 45 años, que como él dice, no, los 40 son los nuevos 30. De eso nada, monada, que el cuerpo te duele y lo sabes. Bueno, pues dicho todo esto, si no tenemos ningún mensaje más, dejadme que os cuente una cosa.
ahora que está la comparecencia de Mazón en el Congreso, os quiero hablar claro, os quiero hablar muy claro, porque este fin de semana hubo motos en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste, y ocurrió algo que me llamó mucho la atención. El domingo, viendo las noticias a través de redes sociales, de digitales y demás, parece ser que hubo un error logístico. Pues no, ni error ni despiste. Imprudencia institucional con nombres y apellidos. Carlos Mazón, no, el gobierno de España, que decidió enviar a miles de personas por el Barranco del Pollo. Sí, el Barranco del Pollo, el mismo que la última Dana convirtió en una rambla desbordada y peligrosa. Sí, lo habéis escuchado bien. El acceso desde el apeadero de Renfe, esa vía que debería de ser un ejemplo de movilidad sostenible, obliga a cruzar una zona que hace apenas semanas era un torrente fuera de control. Y todo esto, y aquí viene el porqué de este editorial, en un fin de semana con previsiones de lluvias. Es que no llovió, es que solo chispeó. Me da igual. Había previsiones de lluvia y mandasteis a la gente por el Barranco del Pollo. ¿Quién pensó que esto era aceptable? ¿En qué despacho se ha firmado esto? Y evidentemente, si hubiese pasado algo, ¿quién iba a responder? Porque Carlos Mazón ha dimitido. Ya no es que hablemos de un riesgo improbable. Os hablo de un peligro que ha quedado demostrado, documentado, que recientemente tenemos aún el olor a humedad en nuestras narices. Yo os hablo de poner a miles de aficionados, a familias y a trabajadores que iban al circuito de Cheste en un escenario que si llueve ya sabemos en el que puede convertirse. Vamos, que en cuestión de minutos es una trampa mortal. Y claro, lo más grave, ¿qué demuestra esto? Que no hemos aprendido absolutamente nada de nada. Nada de la Dana, nada de los protocolos de emergencia, nada de la responsabilidad institucional que se supone que nos protege. Otra vez la misma piedra, en la misma arrogancia, en el mismo, bueno, no pasará nada, pero mientras Rufián haciéndole un tercer grado a Carlos Mazón, totalmente legal. Pero nadie dice nada de esto que ha ocurrido hace 2 días en Valencia. ¿Y si pasa? Y si pasa, ya es tarde. Mañana es tarde. Un evento internacional como el Campeonato Mundial de Motos en el circuit merece una previsión, alternativas, transporte seguro, pasos elevados, pasarelas, lo que sea, menos un camino improvisado por un barranco que ya ha demostrado su fuerza devastadora y que se inundó. Pero no pasa nada. Nosotros no merecemos respeto. Pero la seguridad no es negociable. Y la memoria, cuando se hablan de tragedias, debería ser obligatoria. Así que yo hoy os lo digo alto y claro. No hemos aprendido nada. ¿A quién se le ocurre mandar a miles de personas por un camino que está en trámites por el Barranco del Pollo? ¿A quién? Con previsión de lluvia. Una acotación subrayada. Con previsión de lluvia. Porque con la naturaleza no se juega ni se debe jugar. Pero es que con la vida de la gente, menos aún. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias de la mano de las provincias y del Interdiario.
Mazón sobre las 2 llamadas de Pradas que no contestó en lasprovincias.es. ¿Tendría el móvil en la mochila o estaría hablando con otras personas? Hay varias frases de Mazón recogidas en este diario durante su comparecencia que aún dura. He renunciado a ser el presidente, ¿qué más responsabilidades puedo tomar? Soy el único que ha pedido perdón, el que ha renunciado a su cargo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI, nadie me esperaba allí. Nadie le ha dado más vueltas que yo, con desvelos incluidos, y siempre llegamos a la misma conclusión. Faltó información. Leire Díaz. La fontanera llega al juzgado para aclarar si sus ofrecimientos a fiscales tenían aval de Ferraz. La audiencia valida la investigación al cabecilla de Azud y al cuñado de Barberá. Rita, no Juanfran. La alerta que no tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar hubiera anticipado 1 hora la crecida del pollo en la Dana. Esto en cuanto a las provincias.es. Interdiario, la información útil, interdiario.es. Merino censura que el CPFF ha metido el punto de la financiación autonómica al final como de relleno. Y es que la consellera de Hacienda y Economía de la Comunitat Valenciana censura al anuncio que hoy realiza el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Valencia se posiciona en Web Summit Lisboa como hub europeo de innovación. Cheste bate récords y cierra el Mundial de MotoGP con más de 205.000 asistentes. La izquierda carga contra la indignante comparecencia de Mazón y el PP agradece su humildad. Y Pilar Bernabé, catalá, se borra de sus obligaciones, los presupuestos confirman un mandato más lleno de contradicciones. En cuanto al Intercafé, el programa que dirige y presenta José Luis Pichardo María Moreno de Innovandum Health, los investigadores tienen dificultades para sacar sus proyectos al mercado. Juan Carlos Sanchís de Ikeiretsu Forum, las pymes españolas tienen muchas dificultades. Y Juan Viescas de Finova Foundation, entre los 20 primeros beneficiarios de los fondos Next Generation no hay ni una sola empresa. Estas y muchas otras noticias tanto en la web de lasprovincias.es, en el interdiario.es y por supuesto en los boletines horarios de esta casa hasta las 4 de la tarde. Y vamos ya con la canción del día. Primero daré los buenos días a Esteban, que nos ha mandado un mensaje. Bon día mix, aunque estoy últimamente poco comunicativo, sigo aquí al otro lado de las ondas. Bueno, Esteban, pues un abrazo muy grande. Vamos ya con la canción de nuestros enanitos musiqueros. Hay una noticia, claro, 50 años de la muerte de Franco, ayer en televisión española, película, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos. El abuelo materno de Pedro Sánchez desertó del ejército de la República, se pasó al de Franco y fue condecorado. Esto se merecía un putum psh de manual. El abuelo materno. El suegro con las saunas. Joder, macho. Si es que... Bueno, ni os tengo que contar que mis queridos enanitos musiqueros me han dicho: Juanfran, cancionaca. Iban a hacer una canción sobre el circuito de Cheste y demás, y pues una vez más, al igual que lo han hecho con el Rocha Arena o con la gente que ha ayudado en la Dana o con Valencia en general o con nuestros oyentes, pues querían hacer una canción ensalzando las virtudes del circuito, pero me han dicho: no nos podemos resistir, es lunes y hay que empezar con una sonrisa. Así que los enanitos musiqueros nos dedican hoy el abuelo que no salía en los mítines, ese del que tanto callaba Pedro Sánchez, que resulta que es que se fue de los republicanos y se fue de Franco. Por eso
tiene tanto empeño en celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Los Enanitos Musiqueros, el abuelo que no salía en los mítines. Ay, qué vueltas da la vida, qué giros da el ventilador, que un día te cuentan la historia y otro te cambia el narrador. Que lo diga quien quiera decirlo, que lo cante quien quiera cantar. Los abuelos vienen con sorpresas que ni el BOE se atreve a archivar. Dicen algunos periódicos que no voy yo a jurarlo aquí, que el abuelo del presidente vivió la guerra en modo switch, que empezó con los republicanos, que luego dijo mejor allí, y que acabó del legionario. Mira tú qué plot twist. Ay, qué vueltas da la vida, qué líos de documentación, que uno nace en Lorca tranquilo y lo fichan en cada bando según la ocasión. Qué familia tan española, de las que saben improvisar, que si hoy me alisto contigo, mañana ya veremos dónde hay que firmar. Y ahora algunos van contando que hay medallas en el cajón, que si Cruz Roja, que si campaña, que si archivo militar o no. Mientras tanto el nieto en Moncloa habla de Franco con seriedad, y a su abuelo, mira tú qué cosa, lo citaba solo por su origen murcianal. Pero oye, no es culpa del nieto, que cada uno carga lo que le tocó. La familia es como la historia, nadie la elige y siempre sale peor. Ay, qué vueltas da la vida, qué comedia nacional, que aquí todo el mundo tiene algún abuelo difícil de explicar. Que si año Franco, que si discurso, que si la foto no hay que enseñar. España es una telenovela y la genealogía su mejor canal. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Nos vamos a Vitas, porque correr un maratón deja huellas en el cuerpo. Ahora que viene el maratón, tuvimos hace poco la media maratón y ahora viene la maratón, y eso nos lo explican los especialistas del Hospital Vitas Valencia Turia. Y es que después de realizar una carrera de larga distancia, el cuerpo experimenta desde microlesiones musculares hasta alteraciones del estado de ánimo que forman parte del proceso natural de recuperación física y mental. Los especialistas del Hospital Vitas Valencia Turia advierten que síntomas como fiebre persistente, dolor torácico u orina muy oscura requieren valoración médica inmediata. Los especialistas del Hospital Vitas Valencia Turia destacan que correr un medio maratón o un maratón es un reto extraordinario y, como ya os he dicho, deja huellas visibles y profundas en el cuerpo. Estas respuestas forman parte del proceso natural de recuperación muscular, cardiovascular y metabólica, y además suelen desaparecer tras un descanso adecuado. Así, después de realizar una carrera de larga distancia, es habitual sentir dolor generalizado, especialmente en cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. Esto es debido a microlesiones provocadas por el esfuerzo prolongado y el impacto repetido contra el suelo. Puede aparecer igualmente una leve sensación de falta de aire al subir escaleras o realizar esfuerzos menores, y esto suele desaparecer en pocas horas. Ojo, porque hay otros síntomas. Algunas personas experimentan pérdida de apetito, náuseas o molestias abdominales, especialmente si ha ingerido un exceso de glucosa o bebidas isotónicas durante la carrera. Y es que el sistema inmunológico
puede debilitarse temporalmente, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias leves como resfriados o dolor de garganta. Y por lo que se refiere al sistema renal y urinario, es posible observar cambios en el color de la orina que puede oscurecerse debido a la deshidratación o a la liberación de mioglobina muscular. ¿Qué es? Que me ha costado a mí decirlo. La proteína que almacena y transporta oxígeno dentro del músculo. Este cambio suele normalizarse con una correcta hidratación. Y mucho cuidado con los cambios de estado de ánimo, que también pueden producirse, como irritabilidad, bueno, pero para eso no hace falta correr un maratón, ya os lo digo yo, tristeza o euforia, relacionados con el agotamiento físico y mental, así como con la liberación de endorfinas. Aunque la mayoría de estos síntomas son transitorios, existen señales de alarma que no deben ignorarse y que requieren valoración profesional, como fiebre persistente, dolor en el pecho o dificultad respiratoria intensa, vómitos continuos, orina muy oscura con aspecto de Coca-Cola o presencia de sangre, pérdida de conciencia o confusión mental. Estos síntomas pueden indicar complicaciones graves como rhabdomiólisis, destrucción muscular que libera toxinas en la sangre y puede dañar los riñones, deshidratación severa o problemas cardíacos. En cualquier caso, ante cualquier duda, siempre es recomendable acudir a un profesional sanitario para una evaluación adecuada. Cabe destacar que los hospitales Vitas en Valencia colaboran en el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich y el maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Ello se enmarca en el compromiso de los hospitales Vitas Valencia Turia, Vitas Valencia 9 de octubre y Vitas Valencia Consuelo con la prevención y la promoción de la salud, así como con la cultura del esfuerzo. Y recordaros que sobre el grupo Vitas está integrado por 22 hospitales, 39 centros médicos y asistenciales que están distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vitas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra la Fundación Vitas, Vitas Red Diagnóstica y la Central de Compras Plaza Salud. Así que ya sabéis, correr un maratón deja huellas en el cuerpo, tal y como nos lo han explicado los especialistas del Hospital Vitas Valencia Turia. Y como siempre, recordar, Vitas, vivir para cuidarte. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajedo. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96 274 0056. Una escapada en pareja,
una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Alguien de aquí ha hecho el amor delante de un perro? O sea, a mí se lo delatan solos, o sea, que no hace falta de... Ahí te señalan, o sea, es que ya la del medio. Entre chicas y hace una... Si no está el perro, no folla. ¿Tienes un perrete en tu casa? Sí. ¿Qué raza es? Un labrador. Tío, un labrador es buen perro, ¿eh? ¿Y qué? ¿Bien? Bueno, tiene un año, es un poco pesado. No, que digo que bien lo de follar, digo, no de Hoy tenemos con nosotros a un cómico que lleva muchos años ya haciéndonos reír con y de la vida. Da igual si eres más de rotonda o de camino rural. Y es que vuelve a la Rambleta el próximo 23 de noviembre con su espectáculo ¿Y tú? ¿Tienes pueblo? Fran Pati, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, pues mira, bien, empezando la semana. Lunes. Un lunes. Mira, la semana pasada, el lunes entrevisté a Xavi Franquesa, que actuó el viernes, que estuve viéndolo en Rambleta, y me decía, fue buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy de 7,5. ¿Tú cómo estás? Pues ahora mismo estoy de 10. ¡Wow! Increíble. Bueno, tú eres de La Roda, Fran, pero llevas muchos años viviendo en Madrid. ¿En qué momento dijiste, yo tengo que contarle al mundo lo que es crecer en un pueblo y aterrizar en la capital sin perder el acento? Ojo, ni la dignidad, porque eso sí, porque yo ya he visto tu espectáculo, ya te pudimos entrevistar y la verdad es que la defensa del pueblo me parece brutal. Pues la verdad es que el discurso, ¿no?, que es como un poco la base de lo que vengo contando, me encontró a mí un poco. Yo, es verdad que profesionalmente llevo como 7 años en esto y me he criado, como aquel que dice, en un show que se llamaba Cuatro Motes Manchegos, que también estuvimos en Valencia, tuvimos la oportunidad de actuar en el Teatro Thalía, y a recorrernos tantos pueblos de Castilla-La Mancha es donde más cómodo me encontraba con las cositas así de los pueblos que yo emamaba al nacer en un pueblo, y al final pues me tiré el espectáculo que mejor está funcionando hasta fecha que llevo de viviendo de esto, el de Tú tienes pueblo, que es el que estoy haciendo ahora mismo, y es eso, pues al final va alguien de pueblo que se viene a buscar la vida a Madrid, y a mí me hacía mucha gracia mis cosas de pueblo, ¿no? La vivencia de los pueblos, comparándolas, qué pasaría si lo hicieses en la ciudad, que no es lo mismo, completamente no es lo mismo. Oye, todos llevamos un pueblo dentro, o la gran mayoría, ¿no? Aunque sea prestado, aunque sea del novio, el pueblo de la novia, de la abuela o de un colega.
Luego está que es un espectáculo que sirve para mucha gente, ¿no? Los que nacen en el pueblo, los que solo íbamos en verano, los que hemos querido tener uno y hasta los que van que esto pasa mucho aquí en Valencia, de verbena en verbena sin saber ni en qué pueblo están. Cada pueblo, cada ciudad donde haces el espectáculo reacciona distinto. ¿Tienes detectados perfiles de espectador tipo pueblo o tipo ciudad? Ahora, mira, sinceramente hay un patrón que se repite y al final pues las costumbres da igual. Yo que me recorro todo el país, al final un pueblo de La Mancha pues tiene muchas características con un pueblo de Valencia o un pueblo de Galicia o un pueblo de Andalucía. Hay una base, una industria ganadera, hay una industria agrícola que une estas cosas, ¿no? Pero es verdad que últimamente, desde que el show se llama Y tú tienes pueblo, hay momentos del show que identificas a gente que es muy de pueblo. En plan, gente que aplaude como espantando gallinas o gritan como acarreando ovejas. Que esto es muy gracioso encontrarte en el show porque tienes que parar y decir, a ver, tú, a ver, ¿de dónde eres? Interactúas, evidentemente, con el público. Sí, mi show no es mi show, para quien me esté escuchando ahora, que como también está muy de moda los shows en los que se habla con el público, porque es mucho lo que se ofrece de esto en las redes sociales, pero mi show nunca ha sido un show en el que todo el rato hablo con el público. Hay dos partes en las que se habla con el público porque es lo que viene el show, por lo que vengo yo contando. Mi show es un 85%, podríamos decir, que es mi texto, con cosas que yo cuento, un monólogo, y luego hay unas partes que interacciono con el público, por lo que vengo contando, que son unas partes pues muy graciosas, que también la gente, algunas partes de estas se las sabe en redes sociales, porque es lo que se sube ahí, y la gente participa, y es muy gracioso porque tampoco, o sea, no son unas interacciones de dejar mal a nadie ni nada, son muy graciosas, muy campechanas, como yo digo, y la gente le gusta participar, y es verdad que hay muchas risas. Oye, en el show comparas la vida rural con la vida urbana, como puede ser salir de fiesta, ligar, hacer deporte, convivir en familia, convivir con los vecinos. Si tuvieras que resumirlo, ¿qué es lo que más te sorprendió, Fran, a ti de vivir en Madrid? Y ahora, a día de hoy, ¿qué es lo que más echas en falta de tu pueblo? Pues lo que he hecho en falta de mi pueblo es los precios de las cosas. Que al final voy a tener que hipotecar para pedir un café aquí en Madrid. Pues espérate ahora con los huevos, vas a flipar. Mira, esta mañana hemos ido a donde tomamos café, uno de mis compañeros dice, oye, ¿puedes una tortilla? Y dice, pues mira, va a ser de las últimas porque mañana ya no hay huevos. Mañana hay huevos, fíjate. Pues, por ejemplo, en mi pueblo tenemos gallinas. Claro, para que veas, y las gallinas, pues las gallinas no nos cobran de momento, ¿sabes? A mí lo que más me sorprende de Madrid es la prisa que lleva todo el mundo. O sea, todo el mundo va como con prisa. Yo hubo un momento que me contagié de eso y me bajaba del metro, iba corriendo y dije, pero vamos a ver, digo, pero si yo voy a mi casa, si no tengo prisa en llegar, ¿por qué voy corriendo como todo el mundo? Y luego, por ejemplo, yo en Madrid, que me hace mucha gracia, y esto es cierto para quien me esté escuchando, en Madrid yo no cojo el coche para nada, voy andando a todos los sitios, incluso me puedo pegar caminatas de media hora andando porque voy a no sé dónde, y luego en el pueblo, para ir a la panadería que está a 2 calles, cojo el coche. Qué grande. Porque hay sitio para aparcar, como hay sitio para aparcar, pues lo coges. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo hay veces que aquí en Valencia cuando tengo que coger el coche me lo pienso 8 veces, ¿eh? Y luego donde tienen mis padres el chalet, al coche a todos los lados. Oye, has dicho ya más de 7 años en la profesión, yo creo que son más, ¿no? Llevo 10 años. 10 años, ¿verdad? Pero como profesional, quiero decir, viviendo de esto, 7. ¿Qué te ha enseñado la comedia? ¿Qué queda del Fran, que empezó, como nos has dicho, con 4 motes manchegos? ¿Y a dónde quieres llegar? Pues ahora mismo, fíjate, la comedia lo que me ha dado es la felicidad, sobre todo, porque es una cosa de que yo desde muy crío, con 15 o 16 años, que es lo que quería dedicarme a esto, yo lo veía como algo imposible, de que, joder, pues estarán los que están en la tele en el club de la comedia, pues porque yo qué sé, porque valen para esto. Nunca creí que yo iba a estar llenando teatros, o como estoy ahora en el Teatro Capitol de la Gran Vía en Madrid todos los sábados. Con las veces que he paseado por ahí he visto carteles de cómicos de los que yo soy y sigo siendo fan, o sea que, pero al final es la felicidad de decir, oye, qué duro es
al final, porque he trabajado muchísimo y sigo trabajando muchísimo por mantener este sueño, pero qué bonito es vivir del arte y vivir de lo que uno ha soñado. Pues al final la comedia me ha dado, pues eso, felicidad plena. Dices que, y ya nos lo has dicho, que cada show es único, que aunque lo tienes estructurado, hay momentos en que improvisas con el público, ¿no? ¿Hay alguna anécdota memorable de estas improvisaciones que se pueda contar en la radio sin que te llamen luego del ayuntamiento del pueblo? Pues es que anécdotas, cada show hay una. No te sabría decir una concreta porque luego sabes que pasa muchas veces que cuando piso el escenario me transformo de una forma que yo hasta que luego no veo el vídeo, como se graban, todos los shows prácticamente, se graban todos, cuando lo veo en mi casa digo, pero madre mía, pero ¿cómo pude decir esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Sabes? Porque yo me bajo del escenario a veces que no sé ni lo que ha pasado con las improvisaciones, pero sí hay gente, sobre todo con la parte con la parte de los perros, que hay una pregunta que es el audio que habéis puesto, ¿no? De que me gusta preguntar, pero ¿alguna vez tienen el perro por casa? ¿Alguna vez habéis hecho el amor y estaba el perro delante? y hay, claro, las contestaciones, hay gente más cortadilla, pero hay personas que se vienen arriba y a lo mejor te dicen, sí, a mí una vez el perro me chupó el ojete y todo. ¡Hala, pues! ¡Qué rico a estas horas! Yo digo, pero bueno. Oye, hay una frase vuestra, o de tuya y de tu equipo, de si no te ríes, te invitamos a vendimiar. Y ahí ya verás cómo te ríes menos. Esto, al entrar, se firma ante notario, ¿es una amenaza humorística de esas que dan más miedo que gracia? ¿O cómo lo habéis planteado? No, esto que me hace gracia porque ¿sabes qué pasa? Que esto es un poco tirando un poco a los haters, ¿no? Que yo veo, macho, y esto pasa entre compañeros, ¿no? Que hay muchos cómicos que nos dedicamos a hacer reír, que es un momento de desconexión, que lo tenemos trabajado, que lo tenemos probado, que el humor es subjetivo y tú te puedes reír o no, te puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo una risa. Pero si vas a ir a un show de comedia para ver qué dice el cómico o no dice el cómico, pues a mí me pasa a día de hoy, a mí me pasa que yo, por ejemplo, hay una parte que hablo de la gente que tiene mascotas en los pueblos y a lo mejor incido más en hablar de mascotas y luego te llega una crítica de fui a ver su show y no habla todo el rato de pueblos, también habla de perros, ya, pero es que estoy comparando de tener perro en el pueblo con la ciudad. Entonces un poco de, bueno, pues si te vas a ver una obra de teatro, una obra de comedia y no te lo pasas ni bien, pues vente a Vendimia, que verás cómo ahí sí que vas a poner pegas. Bueno, pues Fran, oye, y tú tienes pueblo, lo podemos disfrutar en Rambleta el próximo 23 de noviembre a las 8, horita y media aproximadamente de risas aseguradas para todos los públicos. Pero si tienen menos de 16 años, tienen que ir acompañados por tutor o persona adulta, ¿no? Correcto, que ya sea responsabilidad de los padres. Tampoco no son grandes burrerías, pero bueno, ahí hay unas cositas que yo también, bueno, si veo que hay muchos menores que a veces da el caso, que ahí pues pones un poquito más de filtro, lo haces de otra manera. Pero bueno, sí, un domingo después de comer en Valencia, que ya es como, puedo decir que es como mi segunda casa, porque después de Madrid es el sitio donde más he actuado, he actuado más veces que incluso de Albacete, que soy yo, Valencia ya pues sí que es mi segunda casa y encima es un sitio de los que cuando voy, aparte de todos los pueblos de Valencia que me gusta a mí descubrir, siempre hay muchísimo manchego en Valencia. Sí, es que aparte es que te queremos mucho. Ya lo sé. Es que eres muy de verdad. Bueno, pues Fran Pati, un placer tenerte hoy aquí en Mañana es Tarde. Te deseo que se llene el teatro y que no tengas que mandar nadie a vendimiar. No, ya no. Ya, bueno, por las fechas que hoy los puedo mandar a coger aceituna, que estamos ya al caer. Pues no sé qué es peor, si variar y recoger o vendimiar. Estamos ahí 50-50. Bueno, pues Fran, un auténtico placer, un abrazo muy grande y que te vaya muy bien el próximo día 23. Nos vemos el domingo, gracias. Nos vemos el domingo. Día 23, no os lo perdáis. Fran Pati presenta Y tú tienes pueblo a las 8 de la tarde en La Rambleta. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre.
Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y antes de irnos al informativo, permitidme que os cuente que hoy, 17 de noviembre a las 7:30 en el Teatro Thalía, va a tener lugar la presentación del libro Los Tres Mundos, la conquista de las Galias. ¿Quién lo va a presentar? Pues nuestro querido Alejandro Noguera, director del IBER, el Museo del Soldadito de Plomo, historiador, una persona súper culta que tendremos mañana aquí con todos nosotros. Nos va a contar toda esta experiencia. Y el libro, Los Tres Mundos, la conquista de las Galias por Julio César, nos tengo que contar que es de nuestro querido Santiago Posteguillo. Así que a las 7:30 al Teatro Thalía y posteriormente habrá un vino, firma y venta de libros en el patio gótico del Museo del IBER, que está justamente enfrente del Teatro Thalía. Si queréis más información, entráis en la web www.museoliber.org, museoliber.org, y ahí tendréis más información del evento de hoy. Recordar, Santiago Posteguillo presentando su libro Los Tres Mundos, la conquista de las Galias por Julio César, acompañado por Alejandro Noguera, a las 7:30 en el Teatro Thalía. Y si me permitís una última hora, hablando el tema estrella, y supongo que mañana hablaremos más detenidamente porque aún está en marcha esa comisión en el Congreso donde está hablando
el que fue presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hay diferentes frases, ¿no? Ahora mismo está el señor Gil Lázaro de Vox interpelando con él y dedicando su comparecencia más a qué hizo o qué no hizo el gobierno de España, porque ya se han encargado los grupos de la izquierda de machacar a Carlos Mazón, con o sin razón. Pero yo vuelvo a repetir, que me venga un señor de Bildu o de Esquerra Republicana a hablar de lo que ocurrió en mi tierra, cuando ni aquí sabemos aún lo que pasó, cuando, como os he dicho en el editorial, el pasado fin de semana pasan a la gente por el Barranco del Pollo, por un camino de estos que es... que no está acondicionado totalmente, con una previsión de lluvias que luego puede llover o no, pues me parece una auténtica burrada el machaque que le están pegando a este hombre, porque todos sabemos lo que pasó, lo que dejó de pasar aquí, sobre el terreno, no en el Congreso de los Diputados, votando el tema de Televisión Española. Rufián, entre otros. Hoy Rufián quedará como un héroe, porque el malo de esta película, todos sabemos que el relato lo han ganado y el malo es Carlos Mazón, diga lo que diga. Que hizo muchas cosas mal, evidentemente. Ahora bien, machacar como se le está machacando, insultándole en sede parlamentaria, me parece increíble. Bueno, pues Mazón, entre otras cosas, ha dicho que entiende que con su dimisión ha asumido la máxima responsabilidad posible. No, pero es que esta gente quiere que vaya a los tribunales como si fuese un asesino o como si fuese el señor Francisco Franco, que ahora cumplimos 50 años de su muerte y que también, lo quieren equiparar, ¿no? Pues no. Mazón está dando sus explicaciones, te pueden gustar más o menos, y de lo que se trata es de sacar un poquito más de información, cosa que no está pasando, ya os lo digo yo. Nos vamos al informativo y a la vuelta, la tecnología con Salvador Gil Gironés. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Primera parada. Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hacienda ya ha hecho una propuesta a las comunidades autónomas. Nos vamos hasta la sede de Hacienda en Madrid, en Nerea Charri. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace casi una hora ha comenzado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante el mismo se va a votar la aprobación de la senda del déficit presentada por Hacienda para las comunidades autónomas. El Ejecutivo ofrece a las autonomías un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028. Esta propuesta eleva en unos 5.500 millones de euros el margen del gasto autonómico, pero sigue sin satisfacer las exigencias de los populares, que piden priorizar una reforma completa del sistema financiero. Luis Marín González, consejero de Hacienda de la región de Murcia. Lo que ocurre es que muchos nos tememos que esto va a ser, si no, un déjà vu. Va a ser el día de la marmota. Vamos a encontrarnos, presumiblemente, con lo que ha sido la norma común de los últimos consejos de política fiscal y financiera. Un soliloquio de la ministra solamente pensado con la finalidad de contentar a los socios de gobierno, a independentistas, a secesionistas, y muy lejos de cumplir con las expectativas del resto de comunidades autónomas. Al finalizar la reunión, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ofrecerá los resultados de una reunión en la que los 14 consejeros del Partido Popular ya han advertido de que votarán en contra. Gracias, Nerea. Esto en Madrid. En Bruselas, la Comisión Europea ha elevado 4 décimas su previsión de crecimiento en 2025 para la eurozona hasta el 1,3% y 3 décimas para el conjunto de la Unión Europea hasta el 1,4%. Señala que el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para evitar la guerra comercial ha aliviado alguna de las incertidumbres de su previsión anterior. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía. Aún así, dice Dombrovskis, este pronóstico está nublado por una incertidumbre significativa y esto seguirá siendo una característica definitoria en los próximos años. El desafiante entorno externo significa que debemos buscar impulsores internos para alimentar el crecimiento. Europa debe confiar en sus propias fortalezas y desarrollarlas. Esto significa redoblar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra competitividad
sostenibilidad y desbloquear todo el potencial de crecimiento de Europa. El mensaje es claro, debemos actuar y debemos actuar ahora. Para 2026, en Bruselas reduce sus previsiones de crecimiento en 2 décimas para la eurozona hasta el 1,2% y en 1 décima para los 27 hasta el 1,4%. Por países, España volverá a estar a la cabeza entre las grandes economías con un crecimiento al 2,9%. Bruselas devuelve a Alemania la senda del crecimiento y mejora además la previsión para Francia. En cuanto a la inflación, la Comisión Europea mantiene sus previsiones en un 2,1% y aumenta 2 décimas las de 2026 hasta el 1,9%, por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Bruselas también mantiene sus proyecciones para el déficit de los 27, que se situará en un 3,2% del PIB y un 3,3% en 2026. En los mercados financieros, tono negativo de las plazas europeas en una sesión en la que persisten las dudas con la contracción de Japón por los aranceles y con los resultados de Nvidia en el horizonte. El IBEX 35, a pesar del rally de Solaria, encadena su tercera sesión consecutiva de caída. Se deja actuar el selectivo un 0,92%, se colocan los 16.195 puntos. Recortes del 0,49% para París. El DAX alemán cede un 0,66%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,77% a 5.649 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien se dispara en bolsa con una subida vertical del 18,36% a 18,38 €. En negativo es Inditex quien lidera las caídas con una corrección del 2,11%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar abajo un 0,11%, se compra y vende a esta hora a 1,1602 $. En el mercado de materias primas, el Brent consolida en los $64,44. Otras noticias. Continúa en el Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación sobre la Gestión de la Dana. Comparecencia con rifirrafes como el protagonizado entre el propio Mazón y el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Usted estaba en el parking. ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿Me deja acabar? ¿A cuántas se ha sentado usted? A todas. ¿Yo con docenas? ¿A todas? A todas. ¿A las 220, a familiares de las 229? Desgraciadamente, ¿así? Están muertas. He recibido a las familias. No haga usted me más refiero a obviamente me refiero a las familias, señor Rufián. Claro. Usted estaba o en el parking, o de camino al Palau desde el parking. Por cierto, una pregunta. ¿Le acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Ah, no. ¿Por qué tienen una condecoración los escoltas? No lo decido yo. Ah, no. Además, ¿Qué mérito ante? Y se lo digo yo, para abreviar, tienen el mérito al silencio. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. ¿Tu próximo coche?
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. No pasa nada, que dice aquí mi amigo Salvador. Salvador Gil Gironés, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Súbete un poquito el micro. Claro, y acércatelo, que se te oiga bien, claro. Porque tienes que contarme cosas muy importantes. Bueno, como todos los días. Sí, pero vamos a empezar. Lo intento. Bueno, sección de tecnología, la 1:10. Salvador Gil Gironés, bienvenido. Siempre empezamos por algo que no sea tecnología. Correcto. Que son los autónomos. En este caso, por los autónomos. Es decir, hay una manifestación el día 30 de noviembre, que quizás es un día importante porque van a manifestarse en toda España, en todas las, generalmente en las plazas de los ayuntamientos, aquí en Valencia lo mismo, y será a las 11 el día 30. Y el motivo principal es, la reducción de costes, sobre todo los públicos, el tema del cobro de las facturas, en fin, hay una serie de reivindicaciones que se vienen ya haciendo desde hace mucho tiempo y que ahora se ha visto como más importante debido al tema de la verifactura. Es decir, es que realmente el día 1 de diciembre los autónomos lo tienen mal. Es decir, yo creo que es una... no digo yo que no sea una exigencia a tener en cuenta y tal, pero bueno, que creo que lo tienen mal. Manifestación de autónomos, 30 de noviembre, hora de concentración 10:30, hora de la manifestación a las 11, en Valencia, concretamente en la plaza del Ayuntamiento, por unas condiciones de trabajo dignas. Exigimos condiciones justas, reducción de cuotas, protección social y reconocimiento de nuestro trabajo, que eso es otra, para buscar el epígrafe... Sí. Tela marinera, Salvador? Sí. Dependiendo a lo que te dediques. Aparte de eso, yo lo he traído por el tema, digamos, de una noticia que había leído, una entrevista que habían hecho a una autónoma, que de hecho se hace autónoma viniendo del trabajo por cuenta ajena y que realmente, el titular era, que es lo que me ha llamado la atención, era... hay que vivir, para sobrevivir hay que vivir por debajo de tus posibilidades, ¿no? Y entonces explicaba, yo creo que de manera muy sensata, que lo más importante, de la cuenta es la cuenta de explotación de un autónomo y de cualquiera, de cualquier empresa, pero la cuenta de explotación es encontrar el margen y para encontrar ese margen lo primero que hay que tener claro son los costes fijos y cuáles son los costes mensuales que tú tienes ya controlados, como puede ser si hay un alquiler, y si no hay un alquiler, un coste de oportunidad. Es decir, que aquí no se trata de decir que como es mío el local o lo que sea, no tengo por qué tenerlo en cuenta a la hora de calcular el margen, ¿no? Luego vienen los costes variables y sobre todo los ingresos, es decir, ver un poco
la estacionalidad o no de los ingresos, cómo suben o bajan, tener en cuenta cualquier contingencia y sobre todo decía una frase muy concreta que decía, bueno, yo si un mes tengo el doble de ingresos, no, lo que tengo que tener en cuenta es que no puedo, no debo generar el doble de gastos, sino que lo que tengo que hacer es abundar en lo que podría ser generar una especie de stock o de existencias o de lo que sería, digamos, reservas para afrontar contingencias imprevistas. A mí me ha parecido muy interesante el artículo, ya digo, se puede ver fácilmente porque buscando la palabra esta, vivir por debajo de nuestras... Y luego, por otra parte, de que es verdad que en España estamos muy acostumbrados a vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, aún recuerdo yo cuando en la década del 70 se inventó aquello de pagar por mensualidades, pagar el pago aplazado. Ahora, si uno se da cuenta, incluso en Internet, que es lo último, digamos, también te dan muchas posibilidades de... recuerdo aún la web aquella norteamericana que decía Pay Later, que es pague más tarde, ¿no? Que venía un poco de, digamos, de otras webs que era de pago inmediato. Y cada vez hay más oportunidades. Incluso ahora mismo PayPal también te da la opción de pago en 2, 3 o 4, bueno, en mensualidades o en, digamos, te permite dividir la factura. Bien, en cualquier caso, ese tema es un tema muy importante, que es el tema de los autónomos, y yo creo que hay que vivir no por debajo ni por arriba, sino de manera equilibrada, teniendo en cuenta, digamos, que puede haber siempre contingencias que aparecen cuando menos te las imaginas. Vale, el siguiente punto que yo quería tratar, que era que venimos hablando normalmente en el tema de la longevidad o en el tema de, digamos, del ejercicio físico, la importancia que tiene y tal. Entonces, he leído una noticia que dice: una inyección puede generar ciertos beneficios de la actividad física y del ejercicio sin moverse del sofá. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Tenemos resuelto el problema. Es decir, no hace falta levantarse del sofá. Es decir, es suficiente con ponerse las inyecciones. Es decir, ¿y qué hacen las inyecciones? Las inyecciones lo que hacen es mejorar el estado de salud de las neuronas en relación a lo que podría ser la actividad física. Y la prueba que hacen es que ponen a una serie de ratones, a un grupo de ratones dentro de la ruedecita esa que no paran de hacer la actividad. Le enchufan y más caña. Y ahí durante un mes. No sé si sabe que ha estado muy de moda que las inyecciones que se usan para la gente con problemas de diabetes las han estado... Sí, bueno, y de hecho las recetan a veces si tienes un sobrepeso muy importante para adelgazar. Pero ahora bien, esa es la siguiente. Esta es la que es equivalente a la actividad física, no desde el punto de vista de perder peso, sino desde el punto de vista neuronal. Es decir, que te meten endorfinas ahí a punta pala. Mejora lo que sería la oxigenación y en particular en la parte de lo que viene siendo un doping de toda la vida. De lo que corresponde a la memoria. Es decir, mejora. Por eso van a intentar ver hasta dónde pueden llegar por aquello de mejorar la memoria con el paso de la edad. Es decir, hasta qué punto... Bueno, yo siempre digo que cuando aumenta la edad y a partir de 50 o 60 hay que seguir haciendo ejercicio, pero sobre todo no estaría mal saber también otras formas de mejorar el estado de la memoria, el estado de las neuronas cerebrales, precisamente pues a partir de elementos químicos, como puede ser este. Me ha parecido una idea interesante. La siguiente es la de que realmente hay otras inyecciones que permiten, digamos, directamente, sin hacer liposucción, quitarte la grasa del, digamos, de lo que sería ¿cómo se llama esto? Del estómago, es decir, quitarte la barriga, lo que llamamos tradicionalmente la barriga. Bueno, pues ya hay inyecciones que van directamente, están haciendo las pruebas, pero no me extrañaría nada que las lanzaran en el año 26, es decir, que por lo que he leído está muy avanzado el tema, han hecho pruebas, bastantes pruebas, y me parece otra idea interesante, sobre todo porque lo de quitarse la pancha, que decimos, no es tan fácil. Vale, este era otro punto. Luego había otro punto. He leído algo de lejía por ahí. Sí, ay, mira, se me había olvidado, se me había olvidado. Bueno, pues un amigo de mis hijos llamó, mandó un mensaje porque no podía hablar y le dijo a mi hijo que habían quedado a salir, y resulta que no podía salir porque estaba en el hospital. Y entonces, le pregunta a él qué ha pasado y tal. Y entonces dice que buscó en el ChatGPT, concretamente en el ChatGPT, pero bueno, podría ser cualquier otra inteligencia artificial,
y se puso, le preguntó exactamente cómo usar la lejía para limpiar, para limpiar una alfombra y tal, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, pues mezclas 20 miligramos de agua con 1 litro perdón, 20 miligramos de lejía sobre 100, sobre 1 litro de agua, ¿no? Entonces lo hace y dice que se puso, digamos, a limpiar y tal, y no lo hizo con un mocho, sino que lo hizo directamente con la mano y un trapo. Entonces se encontró con que le empezó a subir ¿cómo se llama? ¿El olorcito? Bueno, sí, el ambiente ese que se genera, y bueno, se tuvo que ir al hospital porque empezó a sangrar. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Saber buscar en ChatGPT. Ah, bueno, los prompts, ¿qué se dice? No, es que tú pones cómo usar la lejía y resulta que el problema no es la lejía, es la lejía concentrada. Y entonces la combinación es 1 a 50. Pasas de 1 a 5, que son 20 sobre 100, a 1 a 50. Es decir, tienes que poner una cantidad de un poquito, 1, sobre 50, lo que podría ser 50 litros. Es decir, la relación es 1 a 50. Y entonces ya no hubiera sido tan... A mí la verdad es que el tema de estos productos químicos me parece... Bueno, yo no los uso nunca. Pero bueno, sé que cuando huelo un poco en la limpieza y tal, salgo corriendo, abro las ventanas, porque eso es, digamos, casi un veneno. Pero sobre todo si lo estás respirando, mucho peor. Bueno, aquí el problema es buscar. Saber buscar en internet, en el ChatGPT. La pregunta, el prompt correcto sería la lejía concentrada en cómo mezclarla o cómo usarla en la limpieza. Entonces, bueno, yo lo probé y te sale efectivamente que la concentración es 1,50, no 1,5. Bueno, y dicho lo cual, me sirve para entrar en lo que sería la Prevención 10, que es una web del Ministerio que, como sabéis, es el tema este de la protección, la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar, que vencía el viernes, que todos los 370 o 400.000 empleadores de empleadas del hogar tenían que presentar una declaración de riesgos laborales, de la cual, además de, digamos, de presentarla, tenían que dársela, o se la tienen que dar, a la empleada del hogar. Bueno. Yo estuve revisándola. Bueno, el motivo de traerlo es porque la web estuvo caída durante jueves y parte del viernes, o parte del jueves y parte del viernes, y bueno, mi mujer estuvo haciendo pruebas y al final pudo conseguirlo, pues creo que fue el viernes a última hora. ¿Y cuál era el problema? Pues el problema es que había alguien hackeando la web. Y el hackeo es de esos que llaman DDoS, que es una saturación de la demanda de solicitudes, ¿no? Y ahí tenemos lo que sería, digamos, fíjate, el último día era el 14 de noviembre, hice una plataforma diseñada para atender 350.000 o 400.000. De repente, según el Ministerio, en 24 horas se presentaron 16.091 IPs, que son los sitios desde donde conecta, digamos, un ordenador a la red de Internet, y en total habían conseguido enviarle al Ministerio 49 millones de transacciones, de peticiones, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo una vez que a nosotros nos atacaron una web, cuando llevaba yo el tema de Emprendedor News, y recuerdo yo que lo atacaban desde 2 o 3. Es muy fácil resolver esa incidencia, y es irte a las 2 o 3 IPs, las bloqueas y punto. Pero claro, bloquear 16.000 IPs es bastante más complicado, porque tienes que ir una a una, tienes que ir bloqueando, y es el trabajo que les ha llevado, ¿no? Es decir, casi 50 millones de intentos de acceso a la plataforma para cumplimentar el cuestionario, cuando en realidad te esperaban a lo mejor 300 o 400.000, ¿no? Y ese es el bloqueo. Pero yo lo he traído también, el tema, aparte de ese bloqueo, y también
que el Ministerio parece ser que ha alargado. Pero también fue porque, según leí, escuché las noticias, es que lo hizo todo el mundo a última hora. Hombre, perdona. Pero bueno, 49 millones me parece una barbaridad. Bueno, es que es lo que toca, hacerlo a última hora. Si no, no es España. Claro. Sí, es verdad que siempre esperamos al último minuto, porque es que, vamos a ver, en mi casa, estuvimos hablándolo, nadie se podía imaginar que hubiera que hacer una cumplimentación. Pasa por favor al punto siguiente, porque en el fondo el cuestionario hace una serie de preguntas sobre cuáles son los riesgos. No, es otro que hace referencia, si ya veo yo que se lo he puesto complicado. ¿Cuáles son las medidas de prevención en el hogar, ¿no? Entonces habla de seguridad general, o sea, tienes que contestar preguntas sobre seguridad general en tu casa. Por ejemplo, hasta qué punto pues le das a la luz o miras los aparatos estos de control de la luz, la seguridad infantil, pues si tienes a lo mejor las cosas estas de la cocina metidas en un apartado. Yo todo lo que he leído son medidas generales del hogar, no veo que sean específicas de las empleadas del hogar, es decir, seguridad en la cocina. Por ejemplo, una que recuerdo de muebles, que los muebles altos estén falcados en la parte superior para que no se le puedan caer encima a la empleada del hogar. Y a mí tampoco. Es decir, claro, es que las escaleras tengan un punto, las escaleras estas por las que se sube alguien a limpiar que tengan un enganche para que no se puedan aspatarrar. Tal cual. que no se puedan aspatarrar. ¿Cómo era? Madre materna dice... ¿Cómo era esto? La librería Homefront de la que se avecina. Bueno, pues, por ejemplo, primeros auxilios, si tiene un botiquín, es que eso hay que hacerlo por la empleada del hogar o hay que hacerlo por todos los demás. ¿Es esto un intento? Bueno, voy a exagerar un poco. ¿Es un intento de saber hasta qué punto en España empezamos por aquí controlando esto y va a ir mucho más allá? ¿Es realmente una protección de la empleada o es una protección general? ¿De qué estamos hablando? Yo no lo tengo claro exactamente cuál es la finalidad, más allá de montar el circo, como siempre. Es decir, ¿eso es importante? Bueno, yo no digo que no sea importante, pero también es importante la seguridad en el hogar. Es decir, hombre, yo entiendo que lo hacen por tenerlas aseguradas, que habrá mucha gente que eso es... Pues yo eso, creo que, es lo que hay. Vamos a ver, yo puedo pensar en que si una empleada del hogar tiene que gestionar... Fíjate, estoy hablando del chiquito que no es un empleado del hogar y que tiene un problema con la lejía. Es que esos temas no son de las empleadas del hogar, es un tema general del hogar. Es decir, todo el mundo tiene que saber cómo se usa o no usar la lejía, por ejemplo. Todo el mundo debe saber que una escalera, si te subes, puede ser peligrosa, pero no solamente porque seas patarre, sino simplemente porque, por ejemplo, subir la escalera con las zapatillas, digamos, no falcadas, es decir, eso que a veces subes con la zapatilla y con el pie medio dentro, medio fuera, también puede ser un riesgo en el hogar. No un riesgo de la empleada del hogar, un riesgo del hogar. Ese no lo contemplan. Ese no he leído yo que le digas a la empleada del hogar que se ponga las zapatillas bien. Eso no lo he leído. Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber ido en bicicleta con chanclas y veo a mucha gente en bicicleta con chanclas y eso es peligrosísimo porque si bajas el pie a tierra y te puedes realmente dañar mucho los pies si no has frenado completamente. Es decir, yo lo que digo es, me parece interesante lo de la prevención en el hogar, pero no por las empleadas del hogar solo, sino porque es un tema de seguridad en general, educativo, es un tema de educación general. Pero en fin, bueno, otro tema. Veremos en qué queda, pero yo ya te digo, aparte de lo que tú dices, ¿no? Y que dentro de ese test o de esa... es un cuestionario. Este cuestionario, pues quedan muchas preguntas. Yo también traería qué tipo de ropa deben llevar, qué guantes deben de usar, qué el zapato, qué tipo de... Esa no me suena a mí. Lo de los guantes, por ejemplo, no me suena. Por ejemplo, bueno. o qué tipo de material, qué tipo de productos. Son muchas aristas, pero yo entiendo que esta medida la han hecho, Salvador, sobre todo para controlar ver cuánto dinero sumergido hay ahí. Porque van de ese palo, o sea, es que se les ve de allá. Pero un minuto, el dinero sumergido no, porque... Pero pueden hacer una estimación. No, pero tú para hacer eso tienes que haber hecho primero, haber dado de alta a la empleada del hogar. Por lo tanto, eso millones ya me suena... No, 49 millones de solicitudes no, son 370.000. Claro. Las solicitudes de acceso a la complementación son 49 millones, pero eso es un ataque, no es... Pero en fin, dejemos ese punto. Pasemos al siguiente. Venga. Han cesado en el Valencia, que eso te gustará más. A Corona.
al director deportivo. Bueno, o lo que sea. Bueno, era teóricamente el cargo no era director deportivo, sí, Sí, ¿no? sí, Miguel Ángel Corona. Vale, entonces ahí yo digo, es que a estas alturas todavía, digamos, hace falta un director deportivo o simplemente a lo mejor con un software como este que, digamos, yo estaba mirando y hay software de todo tipo para lo que sería, digamos, analista de datos en el fútbol. Yo no sé si os habéis dado cuenta que en los partidos de fútbol, al lado del entrenador, muchas veces, yo lo he visto bastante, y me he fijado, hay un señor con una ¿cómo se llama? Con un ordenador, sí. con una pantalla. Ahora, sí. Entonces, esa pantalla lo que normalmente te está haciendo en tiempo real es muchos jugadores y muchos equipos, a los jugadores ya los tienen con un chip, es decir, Sí, en sí, la camiseta sí. y demás. Llevan el chaleco este que llevan debajo, el top ese es un top de datos. De datos, efectivamente. Bueno, pues entonces... Billion Stats se llama, creo. Con los datos, realmente lo que ellos pueden obtener es un rendimiento, una serie de métricas que lo tenemos en el siguiente, que es métricas de rendimiento físico, por ejemplo, la distancia de recorrida, los sprints, las aceleraciones y desaceleraciones, la frecuencia cardíaca, la carga neuromuscular, las métricas de rendimiento técnico, que yo creo que me parecen las más interesantes, que es la posesión del balón, la eficiencia. Claro, cuando uno escucha al comentarista o a los comentaristas, incluso a los entrenadores, que dominan todos esos tiempos y dice, ¿cómo? Bueno, pues muy fácil, porque hay un software que te lo está ofreciendo en tiempo real. He estado buscando porque se me ha pasado la noticia de que este tipo de métricas no es de ahora, esto ya lleva años. Y recuerdo yo que un caso de un futbolista inglés que, digamos, su promotor, su coach o su gestor del currículum, que va buscando equipos, la contratación, y llevaba los datos del jugador, y los datos del jugador eran espectaculares. Yo he visto la comparación, por ejemplo, entre Lewandowski y Benzema en un periódico, con los datos uno al lado del otro, y la verdad es que hay un cierto... Bueno, había, porque ahora en este momento Benzema, no sé dónde está, no sé si está en la liga esta... en la árabe o dónde está. ¿Quién? Benzema no sé dónde está, la verdad. Sí, es que no. en el equipo contrario a Cristiano Ronaldo. Pues eso, bueno, pues está allí. Y no sé si le siguen ahora con los datos, pero cuando hicieron la comparación, que fue hace varios años, estaba muy equilibrado en cuanto a lo que serían los datos estos de métricas de rendimiento, métricas de técnico-táctico. Y la verdad es que estaba comentando yo que un jugador inglés, el manager, estaba presentando a otros equipos los datos del jugador, y hoy ese jugador, que no me acuerdo del nombre porque es una noticia que pasa y luego cuando la buscas, como me pasa en Instagram, que cuando la buscas ya no la vuelves a encontrar, bueno, pues es el mejor pagado de la liga inglesa, que no sé en este momento cuál es, pero podría ser, no sé si no creo que sea Haaland, ¿eh? No, creo que es Grealish, uno de esos, pero bueno, pues uno de esos se busca rápidamente. Tiene unos datos de métricas impresionantes, es decir, la tecnología al servicio de lo que podría ser los mejor pagados. Porque en el fondo, pensar una cuestión que no solamente hay métricas de por ejemplo, la tasa de recuperación de balones, que yo a veces digo, la tasa de recuperación de balones... Pues sí que Haaland, ¿eh? Ah, sí. Bueno, yo estaba pensando en Haaland porque seguramente por los datos también puede ser, pero no, en este momento no lo sé porque no es de ahora, estoy hablando de hace 2 o 3 años. Pero bueno, lo que vengo a decir es que hoy en día el Valencia debería de utilizar también este tipo de sistemas. Es verdad que cuando vas al mercado y buscas a alguien con características de este tipo, midiendo y tal, seguramente sea más caro. Pero claro. Ahora, puedes flipar, ¿eh? Hace un año la lista la encabezaba Kevin De Bruyne, o De Bruyne, como le llaman, que se fue del Manchester City. El segundo era Haaland. El tercero era Casemiro, que está en el United, que jugaba en el Madrid. Y el cuarto, Mohamed Salah, que es el estratosférico jugador del Liverpool. Y el quinto era Sterling, que está por ahí. Bueno, pues el próximo día veré yo cuál era el que lo contrataron sobre la base de estos datos, ¿eh? Y veremos exactamente qué situación se encuentra ahora. Bueno, y luego las métricas del partido, que son muy sencillas, pues los goles marcados, los recibidos, las asistencias. En fin, yo lo que vengo a decir es que este tipo de tecnología, de analista de datos, hoy en los equipos de fútbol es una profesión ya en real, y que creo que es muy importante que si hay alguien, bueno, analistas de datos, no solamente mi hijo tiene un amigo
que es analista de datos del Banco de Santander y que trabaja en Valencia, a pesar de que su sede de trabajo es en Madrid, porque claro, esta gente que analiza datos puede estar en Valencia como puede estar en Tailandia, es decir, que no hace falta que esté aquí. Y su única misión es que le pasan los datos, los big data que se dice ahora, las bases de datos, y él se limita, digamos, a aplicar toda una serie de tecnologías, seleccionar cuáles son las variables más importantes para el caso, comparaciones con otros, en fin. Bueno, pues eso es un tema para mí que me ha parecido muy interesante en este momento en el cual cesan al director deportivo, que teóricamente es el que debe de ser un poco el analista de datos o el que tenga a su lado al analista de datos. Pues Salvador, te va una más, venga. No, iba a introducirlos estos solamente por exactamente los androides humanoides, que realmente se han lanzado ahora varios, el Atlas, el Walker S2. Yo Optimus creo que Prime. Bueno, yo creo que el año que el Boomy era el que hablamos aquí hace unos días, una semana. Pero vamos, que está en efervescencia. Escúchame, suena todo a películas. El Optimus, el Neo, el Iron, el Atlas. He traído vídeos, pero los veremos la semana que viene. Lo que vengo a decir es que la mayoría de estos pertenecen o están, digamos, desplegados por empresas de inteligencia artificial o por empresas de e-cars, de coches eléctricos, porque las empresas de coches eléctricos tienen ya, y los de no coches eléctricos, tienen verdaderos humanoides, verdaderos robots, y lo único que hacen falta es poner las piernas y hacerlos hablar. Es decir, que yo creo que esto está preparado para que el año que viene tengamos bastantes más opciones y a la vuelta de la esquina un ejército de robots. Pues nada. Ya los veremos. Salvador. Los veremos funcionando porque es un tema muy interesante. Semana que viene tienes que bajar, ¿eh? Te pongo deberes. ¿Bajar? De peso. Eso es verdad. Que viene Navidad, nos pegaremos el atracón y luego nos lamentaremos. Sí, esta semana no bajamos, es verdad. Bueno, pero tampoco ha subido, ¿eh? Tampoco ha subido. Es subido. Pues nada, Salvador Gil Girones, como siempre, un auténtico placer hablar de tecnología contigo, de tecnología en general. Y otras cosas. Que eso es lo que mola. Gracias, Salvador. Muy bien, gracias a ti. Si te parece, hacemos un alto en el camino y ahora mismo hablaremos de deportes con Gomar, con David López y con todos vosotros si queréis mandarnos mensajes al 690 19 95 65. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota,
una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. En Mañanas Tarde es hora de hablar de deporte, como todos los lunes, con Alex Gomar, director de Tiempo de Descuento. Alex, muy buenas. Muy buenas, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Estás tranquilo? Bien, bueno, tranquilo entre comillas. Bueno, tranquilo. Vamos a hablar de fútbol primero. Vamos a hablar de fútbol. Semana de derbi. Semana de derbi sin corona. Semana de derbi Nos sin han corona. quitado la corona. Sí, sí. Bueno, noticia muy, muy positiva. Estamos Dicen todos que muy el contentos. siguiente es Solís. Ojalá. Pero noticia deportiva. No, Solís es más complicado. Noticia, o sea, ¿contentos por? Hombre, Corona era uno de los grandes lastres que tenía el Valencia en las últimas temporadas. Podía estar hablando media hora de Corona, pero bueno, básicamente un director deportivo que ha ido devaluando la plantilla temporada tras temporada, que vino al Valencia con el equipo en Champions y ahora está peleando por no descender. ¿La culpa es de él o es culpa de quien le manda? No, correcto. Yo sé que Corona tenía un límite, ¿no?, en cuanto a presupuesto y demás, tenía pocas herramientas, pero sí que es verdad que con lo poco que tenía se podía haber hecho mucho más seguro. O sea, estando Corona en el Valencia, trajo futbolistas muy mediocres en cuanto a nivel, seguramente futbolistas de los peores en la historia del Valencia,
y eso ha sido elección de Corona. Entonces, pues ¿Quién? su salida se... ¿Quién? Pochenk, es que Rafa Mir no sé si lo cuento, Dani Gómez... Rafa Mir no es un mal jugador. No es un mal Lo jugador. que pasa es que entre que se le gestionó mal y la liada que hizo, porque eso es una liada... Pero Germán Valera, Cufriez... Germán Valera, tío, ese era Germán central, Valera. ¿no? No, extremo, fíjate. Dani Gómez que estaba... Gómez, Cufriez, y luego ya te vas años atrás... ¿Cufriez? ¿Ese dónde ha jugado? Se ha jugado en el Valencia. Vaya tela. Se ha jugado en el Valencia. No lo estoy haciendo de coña, ¿eh? O sea, pues sí. Sí, madre, es que no jugó me estás nada. diciendo... Hombre, yo me quedé en el momento de Pedro Sobrino y el otro, el del... Rubén Sobrino. Rubén Sobrino y el otro, ¿cómo se llamaba? El rubito este que también jugó en el Cádiz. Manu Vallejo. Eso. Ahí me quedé. Con esos Esos fichajillos. 2020, ¿eh? Pero bueno, Pedro Sobrino, Manu Vallejo ya ni se sabe. Y Pedro Sobrino... Rubén Sobrino. Perdón, Rubén Sobrino. Sí, bueno, es que pues, tenía un compañero en la feria. Se llama Pedro Sobrino. Eran 2 hermanos y uno era Pedro. Pues sí, son futbolistas que ni en sus sueños hubieran vestido la camiseta del Valencia. Pero pues, estando las cosas como están... Bueno, fueron pero elecciones de Corona y... Sobrino es un Arizmendi de la vida. Sí, te recuerdo que compra, Arizmendi, el Valencia el se lo vendió al Atlético de Madrid, ¿eh? El Valencia aspira mucho más. Se ha traído futbolistas de medio pelo. Pero Alex, aspira mucho más si hubiese dinero para gastar. Pero con el presupuesto que tenía el Valencia y con las herramientas que tenía Corona, se han podido traer futbolistas de mucha más calidad y se ha traído lo que se ha traído y al final pues es lo que hay. También es verdad que se tenían firmado jugadores que después de ver el tinglao que hay en Valencia han dicho hasta luego, Mari Carmen. Pero ahí negocia Corona, ¿no? Si no los consigue traer y ahí se echan para atrás los futbolistas es porque Corona no termina de convencer o... Bueno, te quería preguntar, después del partido del otro día frente al Betis, que no se gana, ¿eh? Que todo el mundo, brotes verdes, pero no se gana. ¿Cómo ves el derbi? Hombre, ¿Es el viernes? Es el viernes. Ah, muy bien. Eso es otro de los temas. El un viernes, derbi de Valencia el viernes. Que también hay básquet. Sí, también. Pues fíjate. Correcto. Las chicas. Y no hay maratón. No sé. Creo que había algo de eso también. El maratón no sé si es ahora o la semana que viene. viene. Hay una carrera que. No, maratón de. No creo coincide. Que aún no. Me sonaba que coincidía algo. Coincidirá pues dentro de nada otra vez, algo. Pero sí, pues un derbi un viernes, fíjate tú. No veremos un Atlético de Madrid Real Madrid un viernes. No veremos un Barça Español un viernes. Un Sevilla Betis un viernes. Pero pues como Valencia y Levante a lo mejor son algo menos, pues un viernes a las 9. Así que, pues bueno, el Valencia llega... ¿En Mestalla o en...? En Mestalla. Bueno, Riols. En Mestalla. El Valencia llega con la necesidad de ganar. El Levante nunca ha ganado en Mestalla. Ni ganará. Es uno de los datos. Pues, yo este año, Juanfran, lo veo más cerca que nunca, ¿eh? Que no, hombre, que no. Creo que no va a ganar el Levante, pero si un año tiene más posibilidades de hacerlo es este. ¿Tú crees? Sí. Hombre, pero la verbena, la verbena, la defensa del Levante es verbenera, ¿eh? Sí, pero arriba y tú arriba tienes a Danjuma, tienes a Hugo Duro que se puede enchufar, tienes a Beltrán que igual es el partido para que marque algún golito y el tío se ponga... Que, escúchame, pero ¿cómo lucha ese chaval? Sí, le falta gol. Le falta gol, si no llega gol, pero bueno... Al final es un delantero, Juanfran, si no un delantero no mete goles... Pero bueno, ya te lo recordé la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el ucraniano? Yarenchuk no era un goleador, pero trabajaba y eso hizo que Hugo Duro... Bueno, metió 2 o 3 goles. Sí, pero Hugo Duro, gracias al trabajo de Yarenchuk, metió un montón de goles. Sí. Y oye, a lo mejor es que... Pero claro, es lo que hablábamos, ¿no? ¿Y a quién quitas? ¿Y a quién pones? Sí. Porque Danjuma no es delantero centro. Danjuma es extremo izquierdo. No es delantero. Puede jugar de delantero centro, pero bueno. Danjuma a la izquierda es mucho más peligroso y arriba pues está esa dupla de si Hugo Duro o Lucas Beltrán. Así que veremos. Pero sí, bueno, es un partido para que el Valencia pueda sumar esa victoria que hace ya 2 meses que no gana. El Valencia un partido en Liga. Así que, y nada, te decía lo de la igualdad porque es que al final son 2 equipos que están peleando por lo mismo esta temporada. Así que, pues fíjate. Con lo bien que nos lo pintaba. Pero sí. Bueno. Nos manda nuestro oyente Jorge, al cual me quedé esperándolo el sábado. Teníamos un evento y no apareció. Tenía fallerío con su hijo. Dice que Samulino, Kluivert, Barrenechea y Mamardashvili no son tan malos son buenos, y son fichajes de Corona. Sí, pero eso es un porcentaje muy bajo.
O sea, pongamos que el Corona ha traído 30 fichajes, 4 han salido bien. Es un porcentaje muy bajo para un director deportivo. O sea, un director deportivo que acierta 4 de 30 no merece ser director deportivo de ningún equipo. ¿Y por qué crees que lo tenían ahí? Bueno, pues porque al final Corona ha sido un poco el escudo de Meriton, ¿no? Si te das cuenta, la afición del Valencia, Corona Florero, Corona tal, no sé qué, pues al final te centrabas un poco en criticar a Corona y te olvidabas un poco de Meriton. ¿Cómo se llamaba el que fue presidente? El que venía... Anil Murci. Hostia, menudo figura. Anil Murci, sí. Alias el Cubatas. Sí. Así que pues nada, ha estado aguantando Corona, aguantando de todo, insultos, pues al final de todo, cánticos en su contra y pues no sé, igual era por eso, por ahorrarse indemnización, no sé, pero bueno, al final sabes dónde se va, ¿no? Corona. Con Benítez. Se va con Rafa Benítez al Panathinaikos. Pues igual tan mal no lo hace, con dinero. Yo lo decía el otro día en tiempo de descuento, que voy a estar pendiente de lo que haga. Porque quiero ver, a ver si resulta ahora que es un buen director deportivo y aquí nos la hemos comido velada. Y vamos a ver. Mateo Alemany era un buen director deportivo. Sí, hombre, por supuesto. Pues yo también tengo fechajitos con Marcelino Tela, ¿eh? También, que sí, que ganamos. Que yo creo que está demasiado idolatrado todo y hay que ponerlo todo en su justa medida. Mateo Alemany, luego Barça, luego Atlético de Madrid. Es uno de los mejores, ¿eh? Bueno. Esa dupla con Marcelino, hombre. Con Fran. Pan y vino. Pan y vino. Bueno, y hablando de básquet, que los chicos jugaron ayer, a ver si hoy se ha despertado. Vamos a ver. David López, muy buenas. Desde luego, lo que hay que hacer, ¿eh? Lo que hay que hacer para Madre mía. escucharos a vosotros dos. ¿eh? Me acabo de despertar. Hay que decirle buenos días. Lo que hay que hacer para escucharos a vosotros dos. ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, aquí buenas tardes ya. Para ti, buenos días. Sí, bueno, según el uso. Bueno, todo tiene su porqué. Y es que David es seguidor de la NFL, de la NBA, y son partidos que altas horas de la noche. Entonces... ¿A quién te quedaste viendo anoche, David? Bueno, pues la NFL, Omar, la NFL. Muy bien. Que encima ayer, buen día, porque ayer se pasó de Madrid también, imagino que os habéis enterado. Sí, hombre. O sea que, pues bueno, estoy viendo la NFL un poquito. ¿Qué te parece eso, Juanfran? NFL en el Bernabéu, ¿eh? Me parece que fue una pasada. Hay a quien no le puede gustar o hay a quien le puede aburrir. Pero como espectáculo, madre mía, menuda sacada de todo. Yo estuve viendo los Kings contra San Antonio Spurs. De gratis, David, en Amazon. Te voy a pasar la contraseña. Muy bien. Para que lo puedas ver. A las 10 de la noche, ni tan mal. Sí, que ganó los Spurs y Wembanyama, ¿no? Ganaron. O sea, correcto, sí. Sí. Es que los Kings, el alemán este es un chupón que flipas, tío. ¿Es Redder? Sí, pero chupón, ¿eh? Mira, pero ahí está el tío ganando títulos con Alemania. Sí, pero le sale un mal partido y revienta al equipo, que es lo que pasó ayer. Bueno, David, te llamamos. Ayer, partido de Valencia Basket contra Tenerife. Se jugaba en el liderato de la Liga CB. Y bueno, cuéntanos. Pues nada, volvimos a ver el Valencia Basket que estamos acostumbrados a ver toda la temporada, ¿no? Es un Valencia Basket que a velocidad de crucero te puede destrozar. Para mí es el mejor equipo de la Liga CB ahora mismo, con bastante diferencias. Sí que es cierto que les estamos viendo con algunos capítulos de desconcentraciones o de equipo que aún le quedan fases por realizar y niveles por mejorar. Pero creo que es un Valencia Basket que, ya te digo, exceptuando contra el Real Madrid ahora mismo, yo creo que es el único equipo, sobre todo en el Rocha Arena, que esto es una cosa importante, por ejemplo, porque lo que pasó en París, el final del partido, yo creo que es claramente porque fuera de casa, lo dicho, es un equipo que esa parte la tiene que mejorar, pero en casa yo creo que con el Rocha Arena impulsándole, por cierto, escuchando a Gomar ahí dando ánimos también de fondo. Ya me ha dicho Juanfran que se me escucha de fondo, sí. Sí. Pues creo que es un equipo que... Le falta hacer el Soroy Fonteta. Eso lo hace Rafa, el speaker. Es que ya no es Fonteta. Claro, me confundas. Soroy Rocha Arena queda peor, ¿no? Que Soroy Arena, Soroy afición. Soroy Arena igual, ¿no? Soroy Arena. Sí, está guay. Bueno, quería preguntaros a los dos, ya que estáis aquí. Uno dirige minuto y marcador, el otro dirige tiempo de descuento. ¿Qué está pasando con la REA? 3 partidos sin jugar ni convocado siquiera. Sí, a ver, es que creo que hace unas semanas tuvo molestias físicas. A raíz de ahí la primera desconvocatoria fue por eso.
Y luego sí que es raro, ¿no? Sí que es raro que lleve 3 desconvocatorias seguidas, un jugador que estaba siendo una de las revelaciones esta temporada. Yo tampoco lo entiendo mucho. No sé la última si tiene que ver por nuestras físicas, creo que no. No sé si David tiene información al respecto, pero a mí me extraña mucho lo de la Rea, no sé. Mira, se habló... A ver, yo en un principio pensaba que podía ser por lo que has dicho tú, Omar, por algo físico, etcétera, etcétera. Pero es que no ha dado Valencia Basket información y 3 partidos seguidos, porque su rendimiento sí que es cierto, contra Granada y contra Zalgiris fue malo, pero 3 partidos seguidos, por mucho que juzguen mal uno, no se deja fuera. Mira Saco, por ejemplo, que está encadenando algunos partidos malísimos y no se le deja nunca fuera. Entonces, ayer hablamos con Villena en la retransmisión y es verdad que él ha dicho que se va a presentar al draft para el año que viene. Y no sé si por ahí, porque pueda estar un poquito desconcentrado, puedan ir los tiros. No sé, es la única solución que a mí se me ocurre, porque desde luego que por rendimiento Pedro no deja a nadie 3 partidos seguidos fuera. También es cierto que tiene mucha competencia ahí, David. Darius Thompson está ahora mismo en un nivel excelso, Montero que está volviendo también, es que claro, pues al final... Valencia tiene un equipazo, sobre todo los exteriores, tiene un equipazo para mí de los mejores de Europa. Desde luego. A David y a mí, cuando hacemos las retransmisiones y tal, nos ha llamado mucho la atención, Gomar, que Klay Thompson no valía al principio de liga. Uy, está desconectado. Oye, Ley era mejor, David, ¿te acuerdas? Cam Taylor. Eso, Cam Taylor, perdón, Klay Thompson, ¿sabes? Ojalá Klay Thompson. Klay Thompson. Lo de Cam. Thompson no lleva el ritmo de los partidos. Coño. No. Lo de Cam Taylor y lo de Omari Moore me está pareciendo una absoluta barbaridad. Dos tipos que han entrado con el pie derecho en Valencia Basket, muy enérgicos, que están transmitiendo... ¿Y Thompson no? No, también, por supuesto. Pero Darius Thompson tiene más bagaje, ¿no? Tiene más empaque. Sí, bueno, tú oyes un Darius Thompson, pero a mí lo de Omari Moore... Os quería preguntar, ¿Arbalejo aprueba o suspende? No, este año, o sea, ha tenido Arbalejo, para que no, es el corona del Valencia Club de Fútbol. Ha tenido errores, lógicamente, en las últimas temporadas, como Bozic y compañía, pero este año hay que decir que ha acertado Bozic mucho. No es un error, cuando llega al Granada y te revienta. No, error en Valencia, porque al final se ha demostrado que no. Porque la pregunta es, David, ¿por qué hay jugadores que vienen aquí, no triunfan y se van a otros equipos? Por ejemplo, no sé si habéis leído... Shannon Evans, sí. Su 9º MVP de jornada, dos ya con Morabanc Andorra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a priori son buenos. O sea, yo fichan a Shannon Evans y no lo veo como un demérito de Arbalejo, por ejemplo. Porque son jugadores muy de nicho lo que necesita este Valencia con Pedro Martínez. O sea, es mérito de Arbalejo y es mérito de Pedro también, porque es una plantilla confeccionada principalmente para Pedro Martínez. Entonces quizás Shannon Evans no encaja en este Valencia Basket, no sé si me explico. Pedro necesita gente que sepa correr, que yo creo que Shannon Evans lo podría hacer, pero quizá en defensa no sería tan clave. Es lo único que a mí sí me puede ocurrir, porque ya te digo que creo que es una plantilla confeccionada para que Pedro pueda hacer lo que Pedro tiene potencial para hacer. Sí, como Chris Jones un poco también. Por ejemplo, Chris Jones es una historia muy larga, pero creo que Chris Jones en defensa pues no es... No. Una de las 7 maravillas, ¿vale? Por así decirlo. Y luego os quería preguntar por un nombre que a mí me encanta, que cada 2 por 3 se lo digo a David, Gomar, Costello. A mí también. Yo ayer me estuve fijando en él y lo veo un tío que lo veo muy buen chaval. O sea, yo me fijaba animando constantemente. Súper enchufado, ¿eh? Sí, no. Encima puede jugar en el 4, en el 5. O sea, un Costello que también es uno de los grandes fichajes de Valencia Basket. Y sí, es que al final pues va bien en tema de rebotes, también te mete triples. O sea, me parece un ayuda a abrir defensas muy completo. Sí. Y sobre todo me parece, como decía antes, un jugador que hace mucho equipo. Así que pues también yo estoy muy sorprendido con Costello también. David, llevamos ya un mes largo de temporada. ¿Cuál crees que es la clave de Valencia Basket? Para mí, te lo iba a meter en esta pregunta de Costello, te lo iba a meter con Calzador, pero lo de Rivers, Juanfran, vaya. Para mí está siendo el mejor, sinceramente. Sí. Sí que es verdad que ayer Cam Taylor estuvo muy bien, que está teniendo muy buenas actuaciones. Quizá en puntuación Rivers no es el mejor, el tío que te mete 25 puntos en un partido, pero es que si me decís 3 partidos de Rivers donde haya metido esta temporada menos de 10 puntos y donde en defensa el tío no haga 3 tapones o 4, pues voy a aplaudir con las orejas, porque desde luego que la mejora de Rivers está siendo tremenda.
Lo de Costello también es de mucho mérito, porque jugar al 4, pese a que él venía jugando en Baskonia, es un poco marearle la perdiz al chaval, porque el año pasado jugaba de 5, el anterior también jugaba de 5, como un Bru, yo diría que jugaba de 5, pero lo de Rivers está siendo espectacular. Encima es un tío que no es el más ortodoxo en cuanto a la parte ofensiva, pero el tío se nota que ha trabajado muchísimo, que está mejorando muchísimo, y para mí ahora mismo es el mejor interior de Valencia Basket. A mí lo que se me queda un poco escaso este año en Valencia es el tema de los españoles. Yo no sé, veo a los españoles un poco por debajo del resto, ¿no? Pradilla, López Aróstegui, Puerto empezó como un tiro. Larrea fue MVP de la Supercopa. Sí, iba a sacar de la ecuación a De Larrea, pero no sé. López Aróstegui lo veo muy lejos del resto de la plantilla. El que me sabe mal es este chico, Isaac Nogués, que también defiende que flipas y lo saca súper poco. Sí. Bueno, que lo hemos fichado, mejor defensor de la G-League, que se dice pronto. Ah, no, ese es Braston Clay, perdón. Sí, Braston Clay. A ver, pensad que, bueno, ojalá fuese al contrario, pero también el nivel de la selección española ahora mismo no es el mejor, ni mucho menos. En las últimas competiciones ya lo estamos viendo que no somos una bestia. Bueno, nos cuesta ganar a cualquiera. Y aún así, sinceramente, creo que Puerto, si está acertado, es un tío que es muy buen jugador y que poco a poco va hacia arriba. Pradilla para mí es de lo mejor que tiene en la selección, sinceramente. Y creo que Pradilla en un día bueno ya lo hemos visto de lo que es capaz de hacer. Pero sí que es cierto que, bueno, Xavi, yo creo que el primero que no le da confianza es Pedro, porque en los últimos partidos lo está dejando fuera y creo que no es uno de esos jugadores importantes para él. Sima también le está costando engancharse y tampoco, por ejemplo, en la selección es uno de los principales. Nogués, el problema que tiene, pues ya lo hemos visto, ¿no? Es que en defensa el chaval es muy bueno, pero en ataque, pues... Ni una, tal cual. Que no... Es especialista, defensivo. Claro, pero... No sé si ha metido David, ¿tú lo sabrás mejor algún punto ya Isaac Nogués? Sí, metió. Yo te diría que sí, pero no pongo la mano en el fuego, ¿sabes? Bueno, pues David, que el lunes que viene te emplazo nuevamente para hablar de básquet. Ya tendremos a los chicos y a las chicas enchufadas también. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Vale, muchas gracias a ti, Juanfrey. Un abrazo para Un abrazo, a dormir un rato. Hasta luego. Adiós, David. Y Gomar, ¿qué tenemos en tiempo de descuento a partir de las 3? Bueno, pues hoy tenemos, ha habido comunicado esta mañana del Valencia, que ya tenemos fecha para la Junta General de Accionistas, día 17 y 18 de diciembre en la Feria de Valencia, donde se van a presentar, pues eso, todo el tema de gastos, de todo el tema económico del Valencia Club de Fútbol. También ha sacado los datos económicos. Hay los ingresos, unos ligeros ingresos este año en la Junta. Parecía en el ser balance, que bien. no me sale la palabra. Parece ser que bien. Sí. Bueno. Así que hablaremos de todo eso. Pues nada, Alex, que muchísimas gracias. A Atenea no hace falta ni que nos pongan los cencerros, porque nos vamos ya. A las 3, más información de parte de Alex Gomar y todo su equipo en tiempo de descuento, el deporte valenciano. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, que será mañana, eso de las 12:05. Mientras tanto, a ser felices. Besitos y abrazos.